pueden ver con nitidez que apenas hay la vegetación que se encuentra hoy en día, que está totalmente arbolada, ¿no? Quizá en el vuelo del 56, que está algo más borroso, pero también es verdad que no había ninguna vegetación. Solamente una vegetación esteparia, como esta que están viendo aquí, que es del vuelo interministerial del 73 de 1986. Pero quizás la fotografía, digamos, más claras que tenemos, forman parte del archivo de Claude Cuffon, ¿no?, que en 1949 visitó la zona del barranco y que, como ven ustedes, no hay ni un solo árbol. Esos árboles se plantaron con los planes de reforestación que tenían un doble objetivo. Un objetivo que era la repoblación en sí, pero también otro objetivo mucho más cruel, que era la ocultación de las fosas que existían en este barranco. De hecho, no solamente aquí, sino acercáramos hacia el Parque Federico García Lorca en Alfacar, veríamos exactamente lo mismo. Este sería el camino por el que subimos normalmente todos los días hacia el barranco y, como ven, está absolutamente despejado. También esta foto pertenece al archivo de Claude Cuffon. O incluso en esta fotografía del barranco, pues Claude Cuffon supone que esa era la fosa de Federico García Lorca, pero no deja de ser más que otra teoría de las muchísimas que hay y que no han sido confirmadas. Aquí tienen a Claude Cuffon, una visita relativamente reciente al barranco. Las preguntas siempre son las mismas. ¿Cuántas personas fueron realmente asesinadas y enterradas ilegalmente en fosas en el barranco de Vilna? Bueno, pues el imaginario colectivo siempre tiende a exagerar a lo largo del tiempo. Miles de personas. Nosotros, por experiencia, ya sabemos que ese imaginario colectivo falsea mucho la realidad. Y tan solo tenemos dos fuentes que sí son fidedignas. Eduardo Molina Fajardo, que, como saben, era falangista, fue director del diario Patria, pero fue precisamente el primero en esclarecer la muerte de Federico García Lorca, de Dioscoro Galindo y los dos banderilleros, ¿no?, precisamente porque él adjudica la muerte a la CEDA, que era una organización extremista católica y que son los que parece que los que realmente asesinaron a estas 4 personas. Sin embargo, la Asociación Granadina de Recuperación de Memoria Histórica, en todos los archivos que han trabajado, que han visitado, lo sitúan en el entorno de las 300 personas. Es decir, que aquí en el barranco podemos tener un máximo de 300 personas y un mínimo de 173, ¿no? En el caso de Eduardo Molina Fajardo recoge estos datos y en algunos casos son bastante acertados, como después veremos. Como siempre, para nosotros lo más importante siempre fueron los familiares y siempre nos hemos reunido con ellos a inicio, a mediados o a final de la campaña para explicarles en qué iba a consistir nuestro trabajo, cómo íbamos a hacerlo, qué planes teníamos y, sobre todo, informarles de los planes que teníamos para el futuro. Tengan en cuenta que más de 60 familias, que son las que han reclamado los restos de sus seres queridos, llevan esperando ya una cantidad de años en los que las primeras generaciones de estas víctimas ya han desaparecido. Ya contamos con segundas y terceras generaciones, ¿no? Pero bueno, ahí están siguiendo luchando por recuperar precisamente a sus seres queridos. También creo que, aunque no son todos los que están en la fotografía, pero creo que hay que ponerle también cara a aquellas personas que fueron asesinadas. No voy a dar nombre de cada uno de ellos por respeto también a sus familiares, pero sí para que vean que hay personas de todas las edades y, como veremos también, de todas las profesiones. Algunos más de ellos, gracias también, ¿no?, al trabajo que ha hecho la asociación, recuperando de la familia estos documentos fotográficos que nos permitieran también ensayar otras técnicas
que estamos haciendo en colaboración con el Departamento de Antropología Física de nuestra universidad, que es mediante los escáneres 3D de los cráneos y la fotografía poder también hacer identificación positiva. Ahora mismo estamos en esa fase también, porque les diré que todo el mundo conoce ya o tiene referencia de lo que es el ADN, pero el ADN, pasado ya a la primera generación, segunda y tercera, la cadena de ADN va cambiando y va evolucionando, y a veces es muy difícil identificarlo genéticamente a familiares de tercera generación, a bisnietos incluso, con sus seres queridos, ¿no? Muchas veces habrán visto en la televisión, en las series estas policíacas, que parece que el ADN es una cosa inmediata y no se trata de nada de eso. Afortunadamente la Universidad de Granada también tiene firmado un convenio con la Junta de Andalucía, en el que en el laboratorio se ha establecido una base de datos con una financiación también importante para generar todas las muestras recogidas de Andalucía, tanto de los restos óseos como los de los familiares. Está a cargo del doctor José Antonio Lorente, que es catedrático de Medicina Legal y Antropología Física, y desde luego el laboratorio funciona perfectamente y esperemos tener también en el futuro resultados. Yo, antes de nada, todo el trabajo que voy a exponer a continuación se debe a este equipo extraordinario con los que ya llevamos tiempo trabajando, que está conformado fundamentalmente por arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, criminalistas y sociólogos. Y voy a presentárselos. Están entre ustedes algunos de ellos, o casi la mayoría: Eulalia Díaz, Isa González, Isma López, Laura Gutiérrez, Ayla Piñol, Eric Borja, Rafa Cid, Daniel Quiroga, Francisco de Asís Carrión, José Ángel Merino, Silvia González y Rafael Gil, que además de ser compañero mío de la universidad, es el presidente de la Asociación Granadina de Memoria Histórica, al igual que Silvia González, que es documentalista también de la asociación, y Antonio Luque y Pablo Olivo, que son los miembros que componemos el equipo. Yo lo que les voy a pedir antes de continuar es que le aplaudan fuertemente, porque durante lo digo porque es un equipo profesional, excepcional, y en el que desde luego, desde el tiempo que llevamos trabajando aquí, lo han demostrado con creces. Su profesionalidad por delante, además de la amistad de años que ya nos une, porque no es la primera plaza en la que toreamos. Ya llevamos muchos años, prácticamente, si no todos, muchos de nosotros, casi 12 años trabajando, ¿no?, en esta temática. Bueno, vamos a situarnos dentro del barranco. No sé qué tal, todavía hay que enfocar un poquito más. Bueno, pues como están viendo, digamos, esta es la zona del barranco, y hemos trabajado, digamos, en 3 sectores diferentes. El de la derecha, que están viendo, es un mapa de altura. El rojo significaría la parte más alta del barranco, y en la zona más azul la parte más profunda. Y donde están viendo, en este caso, en este sector, pues son 2 de los sondeos, 2 de las fosas en las que hemos trabajado, al igual que aquella que están viendo ahí. Esta primera, que está en color fucsia, ya fue una excavación que hicimos en la campaña anterior. Y esta, que está en amarillo, es una de las grandes fosas en las que había 3 individuos, que después veremos a continuación. Ahora nos hemos centrado ya, digamos, en lo que ustedes conocen como el lugar donde todos los años, el 18 de agosto, se visita el lugar para recordar este lugar de memoria. Es la parte, digamos, más profunda del barranco, y como le hemos dicho, esta fosa, que tiene, en realidad es una zanja, ya la excavamos el año pasado y con unos resultados también excelentes.
y la de este año, que es esta gran fosa que están viendo aquí a continuación, es la de que hemos excavado este año. Perdón. En la zona 2, como ven, hay situadas 3 fosas, de las cuales ya se han excavado solamente 2, porque el año pasado también excavamos una de ellas, ¿no? Y este es el sector que se denomina 4B, 5B, que es una denominación de una primera intervención que hizo nuestro compañero Iván Sánchez Marco hace ya algunos años, y en la que también hemos excavado esta fosa 6 y la fosa 1. Esta fosa 6 les va a sorprender, es una gran fosa que contiene 12 mujeres. Es la primera vez que hemos encontrado una fosa solo y exclusivamente de mujeres. ¿Cómo trabajamos en arqueología forense? Bueno, pues son técnicas arqueológicas, pero también con metodología forense, puesto que lo que estamos excavando son restos óseos humanos, ¿no? Estas son imágenes del primer mes prácticamente de abril. Tuvimos mala suerte porque fue el mes más lluvioso de todo el año y la tierra todavía estaba muy empapada de agua, sin embargo deberíamos de comenzar. Y como ven, las herramientas más grandes que tenemos pues son pequeños paletines muy pequeños, pinceles que nos ayuden precisamente a que los restos, ninguno de ellos sufra el impacto de ningún tipo de herramienta punzante que pueda generar marcas o deteriorar los restos óseos. En este caso hay que decir que los restos óseos del barranco se conservan muy bien por lo general, ¿no? Comparándolos con otros sitios en los que hemos trabajado, en los que la conservación es bastante deficiente en función también del sedimento en el que se encuentran y de los procesos que llamamos postdeposicionales en arqueología. El trabajo siempre es en equipo, y como ven, no solamente es la labor de excavación, de tener muy claro qué individuo está sobre cuál, porque, claro, por desgracia, no crean que los individuos están colocados y ordenados. Distintos momentos de excavación, como están viendo, en unas posiciones que, claro, tenemos que adaptarnos al terreno, ¿no? Y no alterar justamente el sedimento, no podemos pisar, tenemos que estar siempre en ese tipo de posiciones, que ya con los años pasa factura, se lo digo ya porque uno ya tiene una edad y ha pasado también por muchas de estas y uno al final se resiente de todas estas posturas para hacer estos trabajos. Lo que les decía, ¿no? Restos del calzado. Y he puesto esta imagen porque es bastante impactante, de un señor que tenía un ojo de cristal. Este ojo que están viendo aquí es un ojo de cristal de una persona de una de las fosas, que es bastante... Estas fotografías están hechas por nuestro sociólogo, que, como decía, es mi hijo, del que es un excelente fotógrafo también, y la verdad que cuando yo vi la foto, ya no in situ, que sí vi, ¿no? Pero es bastante, es como si le estuviera mirando de verdad, ¿no? Aunque el ojo fuera de cristal. Y aunque esa mirada que parece tan sumamente artificial, nos decía mucho de lo que había sucedido aquí. Objetos personales, ¿no? Como en este caso, pues un encendedor de gasolina que tenía en el bolsillo uno de estos individuos, o también el resto de munición de un casquillo de una pistola de 9 milímetros, como el que están viendo aquí, y otros objetos, unas monedas, porque no eran... A estas personas no le quitaron nada de los bolsillos ni de sus enseres, los despreciaban tanto que ni siquiera eso. También algunos objetos, en este caso un bote de magnesio en polvo con su cuchara de una persona que la llevaba consigo porque tenía que medicarse con
magnesio, ¿no? Y que probablemente, según también la opinión de algunos de mis compañeros, pues probablemente este señor venía de la cárcel directamente, lo trajeron al barranco para asesinarlo y por eso todavía portaba su cuchara, que la están viendo aquí, y su bote de medicamentos. Aunque no lo he puesto, también aparecía una botella de gaseosa, no viene en esta imagen. Pero sí hay algo que ya empezamos a observar en el campo. Aquí no hubo fusilamientos de ninguna clase. Aquí hubo ejecuciones directas con disparos en la cabeza, ya bien sea en las zonas temporales, occipitales o en otro lugar del cráneo. Este impacto de entrada y también, aunque aquí no se ve, lo veremos en otra, la salida del proyectil que acaba rompiendo y fracturando el cráneo, ¿no? Todas estas anotaciones no solamente las hacemos primero en el campo, porque después los restos pasarán al laboratorio para ser estudiados, ¿no? Aquí tienen otro caso típico, ¿no?, de orificio de entrada y uno de salida con la fragmentación también del cráneo. ¿Qué quiere decir eso? Que los disparos se hacían muy de cerca, muy de cerca. Por eso decimos que no hemos encontrado ningún elemento de fusilamiento como en otros casos. Yo recuerdo la primera fosa que excavamos en Melejiz, a 18 carabineros que venían por la carretera de la muerte y que acabaron en Melejiz, que fueron ametrallados, fueron fusilados con diferentes impactos en varias zonas de su cuerpo. Al igual que en alguna otra fosa del año 47, en el caso de Huelcho, de un pueblo de la costa muy cercano, al lado de Castelldeferro, muy relacionado con la resistencia antifranquista, en el que fueron ametrallados y también tenían numerosos impactos en su cuerpo. Aquí no, aquí todos fueron ejecutados con un disparo directamente sobre la cabeza de estas personas. Recuerda mucho a lo que hacían los nazis con todos los judíos, con todas aquellas personas contrarias al régimen nazi que eran situados junto a una fosa y ejecutados con un disparo en la cabeza por parte de los oficiales y soldados de la SS. Bueno, pues ya estamos entrando en materia, que es la primera fosa que hemos excavado este año. Es el sondeo 3, que denominamos también complejo 2. En lo que ven la disposición de los 13 cuerpos, de esos 13 cuerpos que, como ven, están arrojados uno sobre otro. Sepan también que esta fosa, previa a la muerte de estos señores, la hacían aquellos que estaban en la colonia, en el edificio previo a la muerte, donde masones, en teoría, practicaban la fosa antes de la ejecución. Y una vez asesinados, eran arrojados de esta manera. Y vamos a ver algunos detalles también curiosos de estas imágenes de estos 13 individuos. Por ejemplo, un señor, no sé si ven aquí, yo lo insinúo con el ratón, como un cable, si lo pueden observar. Este señor estaba atado de manos, de cintura y probablemente, no sé si hasta los pies, y cuando lo arrojaron a la fosa, alguien le colocó, ahora lo veremos más de cerca, un reloj de aquellos de bolsillo sobre el cráneo. Creo que en la siguiente imagen lo vamos a ver con mayor nitidez. No sabemos el significado que tiene, porque es extraño, ¿no?, que a un señor que acaban de asesinar de pronto le coloquen el reloj en la cabeza. Yo estuve investigando algo. Bueno, este reloj ahora mismo se encuentra en restauración, se le están practicando rayos X por si tuviera algún grabado que pudiera identificar también algún nombre, pero estuve preguntando dentro de una logia masónica de aquí de Granada
al ser los masones quien probablemente también enterraran, si eso tenía algún significado especial para la masonería, pero tampoco me dieron una respuesta y no podemos saber hoy por hoy qué significado tiene el reloj sobre el cráneo de estas personas, de esta persona en particular. ¿Y qué objetos hemos encontrado asociados a estos restos? Pues aquí los tienen. Desde ese bote de magnesio, de medicamento y su cuchara, un monedero todavía lleno de monedas, un encendedor de yesca, un trozo de ese cable con el que estaba atado de manos y de cintura este señor, esta suela de los zapatos de color rojo, sobre el que hay que decir también que hemos intentado y estamos intentando hacer mucha más investigación, porque ustedes saben que trabajadores de la fábrica de pólvora del Fargue fueron también represaliados y asesinados y enterrados ilegalmente aquí en las fosas de Vilna. Estas suelas que son muy especiales, además de ser antideslizantes para la época, no podían producir ningún tipo de electricidad estática, habida cuenta que era una fábrica de pólvora y cualquier elemento de ignición podía causar una explosión, y de hecho se produjeron muchos accidentes fortuitos y muchos de los trabajadores o algunos de los trabajadores fueron acusados de sabotaje y asesinados de forma exactamente igual que los demás que ya les hemos dicho. Elementos estos peines o incluso estos elementos textiles, tanto botones como elementos probablemente de tirantes y de otras prendas de vestir. Una vez que vienen al laboratorio, ten en cuenta que se recogen sistemáticamente y se vuelven a remontar sobre las mesas de trabajo, donde se extienden para hacer ya el estudio antropológico forense. ¿Y qué hacemos en ese estudio antropológico forense? Pues primero determinar el sexo, en este caso este sondeo que hemos dicho, que es del sondeo 3, en el que es masculino, donde se estima la edad, en este caso entre 35 y 45 años, la estatura entre 1,68 más o menos 5,96 centímetros, que hace nuestro antropólogo, y además de eso, pues todas las patologías que pudieran tener en vida y que se pueden observar en el estudio osteológico, además de todas aquellas señales perimortem, es decir, aquellas causadas antes de la muerte, muchas veces por tortura, donde se pueden observar fracturas, por ejemplo, una muy frecuente pueden ser el cúbito y el radio, al intentar protegerse de un golpe en la cabeza, o otro tipo de marcas que son bastante significativas y que nos hablan de los momentos previos a la muerte y del sufrimiento que pudieron tener estas personas. También determinamos la causa de la muerte. Aquí están viendo el orificio de entrada de ese proyectil de 9 milímetros y el orificio de salida de este mismo señor. Vean que gran parte del cráneo está reventado precisamente por el impacto, un impacto que está hecho de muy cerca. Los orificios de entrada son siempre bastante claros y los de salida siempre presentan esta tendencia. Otro de los sondeos en el que aparecen 5 individuos masculinos son estos que están viendo aquí, que realmente están metidos en una zanja y que están pues como sardinas en latas colocados, ¿no? Y que, bueno, no sé por qué se ha colado esta imagen aquí, bueno, sí, ahora se los digo. Al igual que estos 5 señores, en el que hemos reconstruido todo el proceso para la exhumación, porque como no están precisamente separados unos de otros, pues hay que tener muy en cuenta para no hacer mezclas de restos de unos con otros individuos, cuál van saliendo primero. Estos son los señores que están aquí, los 5, el primero en salir, el segundo en salir, que está colocado aquí, si lo ven,
el tercero en salir, que es este otro señor que está aquí, la posición, ¿no?, del brazo y del cráneo. El siguiente en salir, que es este señor de aquí, ya queda este. Y el último en salir es este de aquí. De esa forma lo individualizamos, porque desde el punto de vista científico sería una aberración, pues, mezclar los restos de un individuo con otro individuo. Y es un trabajo que lleva y deriva su tiempo. Es un trabajo que es bastante preciso, minucioso, y que, como digo, lleva un tiempo poder hacerlo de forma científica y correcta. De este sondeo 4, pues aquí igual, una vez en el laboratorio se vuelven a remontar todos los elementos teológicos y también vemos aquí la causa de la muerte, este impacto de entrada en el cráneo de esta otra persona. Puedo decirles que si no, el 100% han sido asesinados de esa manera, con un disparo en la cabeza. Otro de los sondeos del complejo 5, en el que hay 4 individuos, de los que al menos con seguridad, porque estamos estudiando todavía los restos, 2 son mujeres también. 2 son mujeres y, como ahora verán, también están situados en una zanja, y el ajuar que llevan, pues, una pulsera, pasadores para el pelo, un dedal y un peine. Quizá esta es la fosa, es el sondeo 6 del complejo 6 también, que a mí al menos me ha causado, digamos, una sensación y unas emociones que a veces uno no sabe cómo explicar, porque son las fosas de las 12 mujeres. 12 mujeres que, como veremos, y si seguimos el listado que nos hablaba Eduardo Molina Fajardo en su libro Los últimos días de García Lorca, y en el que da una cifra, no de 12, en realidad da de 11 mujeres, pero en la fosa hay 12 mujeres, de las que algunas ya ven cómo están también desordenadas, ¿no?, tiradas, arrojadas, unas encima de otras, conforme iban asesinándolas, ¿no? Pero parte de los ajuares que conllevaban, pues, si lo ven, sortijas, pendientes, un peine de carey, todavía dentro de su funda, que no hemos querido sacar, resto de otro peine y 2 dedales. Ojo a este dato, ¿no?, porque es importante, es muy importante, porque, bueno, aquí lo mismo, ¿no?, que ahora le explicaré por qué era tan importante. Una vez en el laboratorio, al igual que los demás, yo no he puesto de todo, tenemos un total de 50 individuos, no se lo he dicho, pero tenemos 50 individuos hasta el momento. Pues un individuo femenino con una edad entre 25 y 35 años, con una estatura entre 1,47 más o menos 5,96 centímetros, que presenta un orificio de entrada en el cráneo y un orificio de salida con la fractura correspondiente por el impacto del proyectil. Ella sería otra, solo he puesto 2 ejemplos, ¿no?, del total de 12 mujeres, con una edad entre 35 y 50 años, con una estatura muy también de la época, entre 1,59 más o menos 5,96 centímetros, que, al igual que las demás, presenta el impacto de entrada en el cráneo y el de salida por otro lado. Cuando antes le dije la importancia de los dedales, ahora comprenderán por qué. Según la fuente de Eduardo Molina Fajardo, estas son 11 mujeres que vienen el día 6 de octubre, la traen ya desde Granada a la colonia, y que posteriormente son llevadas al barranco. Pero fíjense que algunas de ellas son modistas, tejedoras, modistas, bordadoras, costureras, sastras,
Eso nos explica la presencia de esos elementos que puede llevar una mujer que se dedica a esas labores, un dedal. A lo mejor llevaban otros objetos que han podido desaparecer, pero el dedal es un elemento clave. Si lo vieron anteriormente, voy hacia atrás, todavía con restos de tejido. Han aparecido más dedales, ¿no?, en la exhumación. Solamente algunos ejemplos para mostrarles a ustedes. Bien, y esta es la última, el último sondeo, la última fosa que en la actualidad, pues prácticamente esta próxima semana ya saldrá de la fosa el último individuo de un grupo de 7, ya hemos exhumado a 6 y la próxima semana pues ya terminaremos con, digamos, la fase de campo, pues porque nos queda un trabajo de laboratorio todavía desde mediados de este mes hasta finales de septiembre, porque hay que estudiar todo y cada uno de estos individuos que han aparecido en nuestros trabajos de excavación arqueoforense. Al igual están sobre una zanja y, como ven, están también arrojados unos sobre otros sin ningún tipo de consideración. También he querido mostrarles parte de la balística empleada para estos crímenes. Fundamentalmente están realizados con dos tipos de armas, con pistolas de 9 milímetros, con algún revólver también de 11 milímetros y con fusiles Mauser o Remington, que eran los que traía o los que poseían en aquellos años tanto la Guardia de Asalto como la Guardia Civil como los militares, ¿no? En este caso, aquí están viendo algunos que quizá tuvieron defectos y no llegó a salir el proyectil de la vaina, pero aquí tienen el resto de las vainas, que hay muchísimas más, solamente por poner un ejemplo, o de los fusiles Mauser y de los proyectiles, casi todos ellos con impacto, como están viendo, están deformadas las camisas de cobre que recubren el plomo, y que forman parte también de esos escenarios del crimen que hemos visto en nuestras excavaciones. Y también hemos podido reconstruir qué tipo de armas son las que se utilizan, que eran las que eran propias de esa época. Estas pistolas que se le llamaban puros por esa forma del cañón, o estas otras que eran las que llevaban normalmente la Guardia de Asalto, o este tipo de revólveres, que eran copias de los famosos Smith & Wesson americanos. Esto sería en Estados Unidos un calibre 44, aquí es un calibre 11 del que tenemos algún proyectil del mismo. Y estos fusiles, el fusil Mauser modelo Oviedo, este que están viendo aquí, que era el que portaba normalmente los militares y la Guardia Civil, o estos Remington, que procedían todos del norte de África cuando las tropas sublevadas entraron en la península, ¿no? Era el arma típica que tenía el ejército español en el norte de África. Además de todos estos trabajos, lo que sí hemos ido haciendo son tomar las muestras de ADN de todas las familias para poder contrastarlas con las muestras de ADN recogidas de los restos óseos, fundamentalmente bien de molares, si se conservan o tienen un buen estado de conservación, o de otros fragmentos de huesos, generalmente del fémur, para enviarlo al laboratorio de genética que dirige, como les dije, el profesor Lorente, y hacer el contraste entre unos y otros. Además de la toma de muestras, se rellenan una serie de fichas donde se recoge pues el parentesco con la persona del familiar, con la persona asesinada, si viene por vía materna o vía paterna, elemento muy importante también para la analítica de ADN, porque en función digamos, a través de mujeres del mitocondrial podemos casi con toda seguridad, o mejor dicho, tener más seguridad a la hora de la identificación. Sin embargo, como les he dicho antes, no es la panacea, y por desgracia y por nuestra experiencia y la experiencia de nuestros compañeros del laboratorio de genética, es muy difícil a veces
y la identificación entre ambas muestras. No quería terminar con la visita de los alumnos de dos institutos, uno de Armilla y otro de Alfacar, de los cuales muchos alumnos son de aquí, de Biznar, y que van al IES de Alfacar, que con sus profesores, y desde aquí saludo a una de ellas que constituyó un grupo, ahora se me ha ido el nombre, lo recordaré en un momento. Han conformado un grupo con estudiantes en ambos institutos precisamente para hacer un proyecto que era una ruta por la memoria entre Biznar y Alfacar. Pues son estudiantes de bachillerato. Como les he dicho antes, los currículums escolares o de enseñanza secundaria muy pocas veces se llega a explicar lo que realmente sucedió con el golpe de Estado a la Segunda República Española y toda la represión fascista ejercida durante la guerra civil, la posguerra y prácticamente hasta los años 70, o avanzados los años 70. Así que fue para nosotros un auténtico orgullo tenerlo entre nosotros a estas jóvenes generaciones para que conocieran in situ. Ellos visitaron con muchísimo respeto las fosas que estábamos excavando. Nuestros compañeros antropólogos les dieron una explicación en qué consistía su trabajo, por qué y para qué lo hacíamos. Y el nivel de atención que tuvieron en todo momento fue algo que a mí personalmente, aunque yo ya trabajo con gente más mayor en la universidad, me dejó bastante impresionado. Y eso es una buena lección para el futuro, porque ellos son las semillas que han de regenerar cuando nosotros vayamos ya dejando bien por edad estos trabajos, y que ellos también en el futuro conozcan realmente la historia que no se quiere contar, o lo que es peor, la revisión de la historia que hacen determinadas fuerzas políticas de nuestro país. Y digo esto pues porque cada día, ¿no?, el negacionismo es mayor, incluso en la propia juventud, que no conoce la historia más reciente de su país, y es un peligro, porque lo que nunca puede volver a suceder es lo que sucedió durante esos años y que estamos viendo reflejado, o hemos visto reflejado actualmente en muchos sitios de Europa, la antigua Yugoslavia, lo estamos viendo en Ucrania, la guerra contra Rusia o Rusia contra Ucrania, donde se están generando numerosas fosas comunes. Esa lección tenemos que aprenderla. Y también tenemos que decir, y se lo digo desde aquí claramente, sin ningún tipo tenemos y hemos podido hacer este trabajo a que tenemos un gobierno que favorece, que facilita precisamente esta labor. ¿Qué va a pasar o qué pasaría, como ya ha pasado en Andalucía, si las próximas elecciones generales la ganara la derecha de este país? ¿Qué habría para memoria democrática o memoria histórica? Yo se lo diré: cero recursos. Cero recursos. Ya lo dijo en su momento el antiguo presidente el gallego Rajoy, M. Rajoy, sí. Es que uno de los malos nombres intenta olvidarse. Para memoria histórica, cero pelotero. Bueno, pues yo desde aquí hago una llamada precisamente a eso, ¿no?, al peligro que nos podemos encontrar dentro de año o año y medio si las elecciones la gana la derecha y la extrema derecha de este país. No habrá recursos para seguir localizando a los miles de personas que siguen desaparecidas en nuestro país. Con esto termino y muchísimas gracias por la atención que me han prestado, y estoy aquí para responder a cualquier duda o pregunta que ustedes quieran hacerme. Así que muchas gracias. Buenas noches. En primer lugar, agradecerle a Paco
y a su equipo, que lo tienen por aquí, el gran trabajo que están haciendo por arrojar un poco de luz a lo que realmente sucedió aquí en el Barranco, en Vilna y en muchísimos sitios en España. Quisiera que subiera Iván, no, perdón, siempre lo confundo, Daniel Quiroga. Sí, sí. Sorpresillas son estas. De las que no te gustan. Pues aquí tenéis. Bueno, hola, buenas noches. Gracias a todos por venir y nada, yo estoy igual de sorprendido. Bueno, soy el único sorprendido, seguro. Desde el Ayuntamiento todos los años, a la Semana Cultural, hacemos un recuerdo y aquí lo tenemos para que lo llevéis, tanto uno como otro. Pues muchas gracias. Mucho de nada, a vosotros por el trabajo que estáis haciendo. De todos, chicos.